Pues vamos a dar la palabra ahora a Margarita Barañano, que es profesora titular de la Complutense, codirectora del Grupo de Investigación Gresco y miembro de Transoc, instituto del que también fue directora, de la UCM, y es asimismo coordinadora del Grupo de la FES de Teoría Sociológica, ha sido directora del Departamento de Sociología Aplicada, ha sido también vicerrectora de la Complutense, además de miembro de otras relevantes instituciones y asociaciones académicas. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas de impacto y libros en editoriales de prestigio, con gran proyección internacional. Es también profesora en el máster Erasmus Mundus for Cities, del que actualmente es coordinadora. Sus temas de investigación tienen que ver con la dimensión espacial de los distintos procesos sociales, los barrios y enclaves multiculturales en grandes regiones metropolitanas de los anclajes locales de las familias transnacionales y cadenas globales de cuidados, incluyendo redes de hogares, los cambios de reproducción social en las ciudades del sur de Europa, desde una perspectiva de género y otros temas conectados. Investiga sobre redes de apoyo mutuo y dimensión espacial, del que el proyecto de Comures es uno de los resultados principales, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto de los regímenes de bienestar. Y bueno, ya sin más preámbulos, pasamos la palabra a Margarita, que nos va a presentar el proyecto Comures. Muchas gracias. Bueno, pues ya he hablado antes. Un recuerdo a Raquel Martínez Buján, que lamentablemente no nos puede acompañar hoy por razones completamente justificadas y sobrevenidas. Y también deciros que yo realmente voy a hacer un poco más de portavoz que un monólogo, espero, porque realmente represento un trabajo de muchas personas que han participado en Comures. Hemos hecho varios vídeos de difusión y ya en el último pues hemos incluido, que han ido personas que nos han ayudado con el elemento audiovisual, el listado, y como veíais antes, pues tenemos un listado prácticamente de unas 50 personas que han hecho posible un trabajo, ya veremos, de 97 entrevistas, de mucho trabajo cuantitativo. Así que simplemente quiero recordar que, como veremos en algunas publicaciones, esto no es un trabajo solo mío, es un trabajo que hemos confluido trayectorias diferentes y hemos colaborado. También por eso nos interesaba conocer de primera mano, si teníamos esta oportunidad, los trabajos de los profesores Marius Domínguez, Raquel Martínez Buján e Ismael Blanco, porque creo que tenemos bastantes concomitancias en un seminario permanente que seguiremos y, en definitiva, es fundamental para nosotros y nosotras aprender en ese sentido. Bueno, es difícil para mí sintetizarlo, he hecho una presentación mucho más larga. Como dijo, me acuerdo una vez, Hayden White, gran semiólogo que trajimos en una conferencia, probablemente la persona más importante de esa conferencia y a la que dejamos casi sin palabras con esta capacidad que tenemos de extendernos en el tiempo, dijo: no os preocupéis, si yo con 5 minutos ya está visto que más de eso realmente es imposible mantener o recordar. Así que yo sintetizaré todo en 5 minutos. No tengo ese don, pero también sé que si en lugar de hablar 1 hora hablo 20 minutos, tampoco va a pasar nada. Así que sí que le ruego a Marta que para acabar a las 2 y para que pueda ir cierto debate, pues trataremos lo que se pueda y el resto pues lo puedo dar en vuestra presentación, que la podéis tener accesible si no la solicitáis. Además, en breve va a salir un libro que estamos trabajando para la Catarata con todas estas reflexiones, y también acaba de salir un monográfico en la Revista Española de Sociología con varias autoras y autores también que lo recogen. Entonces, seguimos con la temática que además antes nos recordaba Marius Domínguez. Creo que ese es un nudo gordiano, la cuestión de qué tiene que ver el territorio con los cuidados y con la comunidad. Y vuelvo al argumento que decíamos antes. Hay una visión de todo esto, luego lo veremos, que yo creo que ha sido el relativamente relegarlo. Creo que la propia construcción, aunque sería muy largo, pero esto de la teoría sociológica me lleva a veces ahí, de la propia sociología quizás se basó en considerar que la noción de comunidad o de territorio, claro, en sus versiones clásicas, mejor dicho, tradicionales, ¿no? ya no estaban vigentes, y a partir de ahí, por la escala primero nacional y después global, quizá llegar a confundirlo con un cierto olvido. Pero evidentemente es cierto que ni la comunidad ni el territorio lo podemos pensar ya no solo analítica, sino históricamente como algo que hubiera permanecido como en el pasado. No sería razonable hacerlo.
y, por tanto, que tenemos que estar, digamos, absolutamente atentas y atentos a trabajar con nociones de comunidad, con nociones de territorio, con nociones de cuidados o de bienestar que sean capaces de abrirse a su complejidad, ¿no?, en el contexto contemporáneo. Y eso hemos tratado de hacer también en nuestras aproximaciones a estas nociones. Como decía antes, no tanto enfocarlo hacia, de alguna forma, son nociones que quedarían relegadas, que ya no contarían en el mundo contemporáneo. Tampoco quizá por eso hablamos de que reemerjan en el contexto actual, como a veces se ha dicho. ¿Qué sucede? Que es que con la desglobalización están reemergiendo. Creo que realmente pensamos más bien que nunca se fueron del todo, como diría Bruno Latour. Probablemente nunca fuimos completamente modernos tal y como se teorizó. Quizá estuvieron ahí más de lo que se pensó, como pasó con toda la economía de cuidados y con toda la economía que no era visibilizada, pero sí que es verdad que han experimentado grandes transformaciones y que además no podemos romantizar ni reproducir como si fuera un territorio único, como si fuera una comunidad unificada y no dividida y no asimétrica y no generalizada como lo son, y que produjera también o estuviera atravesadas por las desigualdades, ni tampoco podemos, repito, pensar el territorio en la forma en que lo hacemos como territorio único, unívoco. Luego iré a ello. En ese sentido, lo que sí que creemos es que en muchas de las ciudades de la Europa del Sur, aunque lo cierto es que hasta el momento hemos trabajado sobre todo en el caso de Madrid, aunque os decía también que paralelamente hemos trabajado en los de las otras grandes 4 ciudades que antes he mencionado, Buenos Aires, Sao Paulo, Barcelona y México ciudad. En todas ellas, pensando que teníamos en común, consideramos que esto que mencionábamos antes, este régimen de bienestar y de cuidados, este régimen de vivienda, este régimen laboral y habría que añadir este régimen de género, nos conducen a geografías que, de alguna forma, refuerzan ese enraizamiento, en el sentido de que hay una carencia de soportes. Cogemos aquí este término, repito, de Castell, que lo ha trabajado en España José Santiago, etcétera. En definitiva, esos arraigos territoriales, esas permanencias en los territorios, que están muy marcadas también por estos modelos y estos regímenes que ya he dicho antes, pues en definitiva también derivan en muchos casos en la configuración de entramados, y ahí coincidimos también en este término, más que de comunidades unificadas, homogéneas, compuestas por un tipo de relaciones únicas para nada, sino absolutamente complejas y compuestas por intercambios muy distintos, como nos ha parecido en el trabajo de campo cualitativo, pero que son entramados que, siendo muy complejos, muy fluidos y muy cambiantes, son absolutamente mencionados en todas las entrevistas. Y además, en segundo lugar, comparto lo que se ha señalado en la definición que nos daba también el profesor Màrius Domínguez. Una de sus características más importantes es la referencia a un territorio de relativa proximidad. El terreno de la relativa proximidad pues tiene mucho que ver con los estándares seguramente sociales y espaciales de cada contexto. Seguramente la idea de proximidad en Madrid es una idea distinta a la que hay en Valladolid, pero a contextos de relativa proximidad donde las vidas intentan de alguna forma construirse. Y en ese sentido nos parece que estamos en contextos que de alguna forma son producto y a la vez productoras de geografías enraizadas con grandes permanencias en los espacios que son relativamente duraderas. Hay bastante gente que vive más, como decíamos, la media en Madrid creo que está en 22,5 años de vida en la misma vivienda, que son muchos años. La permanencia cuando se compara donde se vivía antes y ahora, el 70 y pico % vive en el mismo barrio o en un barrio adyacente. Son cifras muy fuertes. Las movilidades residenciales en ese sentido y de hogares son menos intensas, aunque comparto con el profesor Domínguez que sobre esto necesitaríamos tener mucha más información cuantitativa. También, en muchos casos, las movilidades se hacen en espacios de relativa proximidad y, además, como la encuesta de vivienda de Madrid, que trabajaron Marta Domínguez y Jesús Leal, nos ponía de manifiesto, lamentablemente se iba a hacer una al año 20, pero después todavía no se ha hecho, pues esas preferencias residenciales, en muchos casos, son la cercanía a la familia y a las redes conocidas, mucho más que al trabajo. Y la temática, por ejemplo, de la seguridad, que aparece continuamente en la prensa, tiene un porcentaje mucho más pequeño, de forma que aparece esto. Y en ese sentido es en el que nos parece que sí que hay una conexión entre los arreglos cotidianos, recurríamos a este término, arreglos, componendas
que nos han enseñado compañeras como Carmen Romero, como Elena Casado, como Fernando García Chelcas, han trabajado mucho, Antonio Agustín en esta facultad sobre ello. Ese conjunto de arreglos informales, a veces más formalizados, no son los únicos, están entreverados absolutamente por otros más institucionalizados en las conversaciones, en las entrevistas, en los discursos, narrativamente aparecen continuamente superpuestos y entremezclados, pero, sin duda, ese conjunto de arreglos informales cotidianos a escala de hogar, de redes de hogares, y que se confunde también con los espacios vecinales y locales, e incluso con lo que podríamos llamar el impacto de los servicios, por ejemplo, los colegios, que se ha dicho antes, por ejemplo, servicios privados, las peluquerías, etcétera. Antes eran los locutorios, ahora muchas peluquerías y otras infraestructuras sociales, cogiendo el término de Kilbert, son fundamentales para, de alguna forma, fundamentar estos complejos entramados locales. Y a partir de ahí también nos aproximamos entonces a esos entramados más que mosaicos. Hay dos autoras finlandesas o finesas, que nunca sé cómo se dice, que nos interesan mucho, que han estudiado los cambios recientes de los regímenes de bienestar allí y también insisten en esa dimensión local. Ellas hablan más de mosaicos. Elena Nare y Isasken hablan más de un mosaico, pero nos parecía que la idea de entramado, sin haber escuchado lo que decía Marius, recoge más esa complejidad, diversidad y carácter difuso, inestable de este tipo de arreglos y de componendas, y por eso hemos hablado de esa importancia de los arreglos y las componendas en el monográfico que publicamos, la importancia de los arreglos en un contexto de arraigos, jugando un poco con las palabras, ¿no? Y, a su vez, su comprensión o la aproximación a esos arreglos y a esos arraigos como soportes socioexistenciales básicos. Es decir, soportes en el sentido de elementos para el sostenimiento de la vida, como muy bien se ha señalado antes, en contextos donde los mercados laborales nunca han sido con todas sus desventajas, pero tampoco han sido nunca el mercado alemán o el mercado francés. Siempre hemos tenido bolsas muy grandes de población que no ha estado ahí de una forma definitiva o ha estado en mercados periféricos o de una forma muy contingente. Por otra parte, los mercados de otro tipo también han sido de cuidados accesibles solo a un sector de gente. Nos hemos encontrado en las entrevistas en estos barrios que hemos trabajado con referencia a ayuda remunerada, pero es una ayuda siempre casual, puntual, hecha en muchos casos siempre por mujeres y por mujeres que viven cerca, una vecina que viene a plancharme la ropa, otra compañera de arriba que es que resulta una amiga de mi hija que le da clases a mi hijo. Es decir, apaños a escala, en muchos casos local y generalizada, y no nunca, casi nunca, no hemos encontrado una relación contractual salarial de una persona remunerada contratada. Eso no existe. Lo que sí hemos encontrado son cuidadoras, personas imbricadas en cadenas globales de cuidados, pero no tanto a personas que hayan podido contratar a alguien en un tiempo completo, bajo una relación regular, etcétera. La ayuda remunerada es escasa, la ayuda a domicilio también se cita, pero es como otro milagro que cae del cielo cuando cae, como los milagros, y no esperamos más de ellos porque, como sabemos, son episódicos y no pueden nunca sustituir a la vida normal. Si vienen, bienvenidos sean, pero no se confía mucho en que vayan a suceder, y que cubren determinadas horas, nada más. Y al final, ¿qué es lo que permanece como un elemento fundamental? Pues obviamente un marco de servicios que, a su vez, esto sería nuestra hipótesis también, no funciona de manera aislada, ni funciona al margen, sino que al menos, sin que tengamos una solución política de esto, en este entramado de ayuda mutua parecería funcionar a escala de los discursos como un elemento claramente complementario. Con esto no quiero decir exento de tensiones, pero en buena medida hibridizado, mezclado, entreverado con otra serie de ayudas. El colegio nos da conocimientos. Resulta que la madre que conozco en el colegio viene a hacerme no sé qué en casa o yo se lo hago a ella. Si tengo un problema recurro también a la AMPA o recurro a la APA, lo que sea, y voy al centro de salud porque también me dan otra serie de utilidades o yo las puedo dar. Es decir, y lo mismo sucede con la asociación de vecinos. Es decir, que no hemos visto un elemento de separación radical. Por cierto, lo mismo nos ha sucedido con iniciativas nuevas e iniciativas clásicas como asociaciones de vecinos. Es decir, que en muchos de sus discursos aparecen mezcladas la referencia a estos, dicen que son ocupas, pero si no lo son. Y por otra parte está la asociación. Es decir, no se establece una discontinuidad, como a veces se piensa, sino que realmente aparece mucho más como un conjunto de elementos, repito, no exento de tensiones, como la familia, tampoco lo está otra serie de instituciones en absoluto,
Ya sabemos que la familia recibes el máximo soporte y luego también te matan, las dos cosas, pero en las comunidades pues también puede suceder eso. Es decir, obviamente es ambivalente, pero también sabemos que es un soporte básico, aunque a veces ese soporte se pueda poner muy enfrente. Esta es otra idea que hemos cogido, hemos trabajado en el marco de varios proyectos, comparación internacional con América Latina, ya lo he citado, un proyecto con Barcelona, tenemos aquí Jennifer López, que también, a Jennifer Thiers, que también ha trabajado en esto, en este proyecto. Cambinsoc ha trabajado también Marta Domínguez, más centrado en vivienda. Bolsoku es un proyecto reciente dirigido por José Santiago sobre vulnerabilidad. Urbaots, un proyecto también de investigación sobre este tema y, como digo, acaban de concedernos este Biarbu, que todavía no hemos empezado y que pensamos hacer en 6 grandes ciudades europeas con un objetivo muy parecido. Aquí hemos puesto algunas de las publicaciones recientes que hemos sacado y estamos un poco en ello. También hemos hecho 7 vídeos sobre esta materia. ¿Más marco teórico? Pues no sé, 5 minutos me dicen, hay muy poco. En definitiva, como decíamos, habría un contexto de fondo que es, antes lo mencionaba, frente a esa idea de la globalización desterritorializadora, claramente la referencia a un territorio que ha sido poco visualizado, no me extiendo más porque lo he citado antes. 2, el propio giro espacial de los 80 teóricamente, que volvía a poner de manifiesto la importancia de la dimensión emocional y subjetiva de la espacialidad social, el protagonismo de la escala social y del sentido de pertenencia, como decía, muy señalado, por ejemplo, por geógrafas feministas como McDowell o como Massey, al mismo tiempo que también estas geógrafas feministas como Massey siempre nos recordó que la propia comunidad minera, canon o por excelencia de la idea de comunidad, también en las comunidades mineras hay divisiones de género muy fuertes, por tanto las comunidades serían siempre comunidades divididas. Es decir, no vamos a hablar de comunidades en el sentido organicista, sociológico, sino más bien en el sentido que lo hablamos cuando hablamos de sociedad, comunidades también conflictivas, atravesadas por el conflicto, por la desigualdad y la división, entre ellas muy clave de género. Pero a su vez también la importancia del espacio para solventar necesidades cotidianas en relación con la proximidad, con la escala local, con esta importancia de las instituciones intermedias, aquí el trabajo de Celia Severri sobre la importancia de los colegios en un barrio periférico de Madrid como San Cristóbal de los Ángeles resulta muy interesante, o el trabajo de Klinberg sobre las infraestructuras y el papel que jugaron en 2003 para ver en qué barrios murió más gente por la ola de calor, que esto por cierto nos interesa, y en qué otros barrios murió menos gente. Barrios vulnerables todos y en algunos menos y en otros más, y en definitiva su explicación es, algunos barrios había redes sociales, redes comunitarias y espacios, porque ojo, siguiendo esta idea podríamos decir poshumana, podríamos hablar también de las materialidades de ese elemento de apoyo, de soporte, y también ahí aparece, como dice Klinberg, el hecho de que en algunos barrios las bibliotecas, los colegios se dejaron abiertos toda la noche para que gente pudiera, gente que estaba muerta de calor y no tenía ninguna posibilidad de librarse de esa ola, pues pudiera ocuparlos para sobrevivir. Y bueno, es interesante su trabajo acerca del papel de las infraestructuras sociales, que es un concepto que aúna tanto aspectos materiales como aspectos sociales, y nos parece, estamos trabajando en él, nos parece más interesante. Más marco teórico, bueno, he ido para atrás, todas las perspectivas feministas que inciden en esta importante escala espacial en la vida cotidiana, las aproximaciones socioculturales al territorio, desde la idea de los lugares, identidades, sentido de pertenencia, etcétera. También, de una forma muy interesante, las perspectivas multiescalares, más que las dicotómicas de lo local frente a lo global, más que las hiperglobalistas, también de un mundo global que habría dejado atrás lo local, estas perspectivas multiescalares que tratan de ver, al contrario, cómo las diferentes escalas nacional o global atraviesan lo local. Hemos cogido también conceptos que nos han parecido interesantes, el concepto de bienestar local, que trabajaron Allen y otros, Sonia Arbacci, con trabajos muy interesantes. Ya lo he citado, el concepto de soportes socioasistenciales y sociales, el análisis de la dimensión comunitaria de los cuidados, con el trabajo de Raquel, Martín Buján, de Cristina Vega, de Marius Domínguez, que nos ha presentado hoy. La importante dimensión local de los cuidados y el régimen de bienestar y sus transformaciones, como antes citaba, Isasken Nare y Nare Isasken. Los trabajos que nos parecen también muy interesantes de gente que trabaja con
con Donatella de la Porta sobre el papel de la acción colectiva en contextos de crisis, los trabajos de Lorenzo Bosch y Lorenzo Zamponi al respecto muy interesantes, o aquí en Madrid los trabajos de Araceli Serrano, de Maripaz Martín Partir, que creo que está por ahí, o también de Carlos de Castro y otros, los trabajos sobre la innovación social y urbana en los territorios, con los trabajos de Blanco y Gomá, como se ha dicho antes, que nos acompaña ahora, los trabajos de los análisis feministas sobre la centralidad de las ciudades cuidadoras, todo este término que ha tenido un recorrido y está desarrollándose mucho, los relativos a la importancia de la supervivencia y sostenibilidad de la vida en marcos de este tipo y luego también los relativos a esa otra forma de entender los cuidados, que también se nos ha señalado antes, con un carácter relacional, situado y circular. Bueno, la hipótesis ya la hemos dicho, el carácter localizado, enraizado y situado de los cuidados, la importancia de estudiar lo que llamamos las infraestructuras de los arraigos, frente a la centralidad que se ha puesto en las infraestructuras de las movilidades, que nos parecen relevantes, pero también decir, que deberían completarse con un estudio de los hogares. Echamos de menos, yo por ejemplo particularmente, en el libro de Harry, muy interesante, con Elliot, Vidas móviles, yo echo de menos un capítulo sobre los hogares, porque tengo un capítulo sobre los trenes, o en su obra sobre la movilidad, Mobilities, sobre las estaciones de tren, sobre los aeropuertos, que me parece estupendo, pero de repente yo particularmente echo de menos que haya también una capacidad de estudiar viviendas, hogares y lugares con más interés. Bueno, ¿cómo hemos clasificado esto? Pues hemos hecho toda una serie de trabajo cuantitativo previo, sobre él después hicimos una serie de entrevistas, 97 en 6 barrios que se seleccionaron en función de 3 variables, vulnerabilidad, intensidad de la vida social y permanencia en el territorio. Ahí elegimos esos 6 barrios y después clasificamos estas redes en lo que se pueda clasificar en 3 categorías. Los intercambios informales en los hogares y en las redes de hogares, entendiendo por esta que, como sabemos bien, los intercambios no se limitan a los convivientes, cohabitantes, sino que, lógicamente, se prolongan más. En la pandemia fue muy importante esa capacidad de dar ayuda a personas que no viven contigo, pero que de alguna forma son hogares que no se pueden entender al margen de esas redes de hogares. Y además, en esas redes de hogares hay un juego importante de gente que sale y que entra, gente que vuelve al hogar, mucho reagrupamiento familiar, por la pandemia clarísimamente, por cierto, por otras circunstancias extraordinarias también, como fue Filomena, eso aparece mucho en los discursos, no les preguntábamos, pero la gente nos hablaba de la gran nevada de Madrid, donde muchas personas mayores no podían salir a la calle y tuvieron que volver con sus familias. Y, bueno, luego también las reagrupaciones familiares y vitales derivadas, del gran fenómeno, o sea, muchos de ellos, pero sobre todo la vivienda, es decir, si te separas, cantidad de circunstancias, pues aparecen muchas referencias a una vuelta a casa, porque al final es la posibilidad que tienes. Así que hay un juego con esas cohabitaciones, pero que hacen que las proximidades sean tan importantes que a veces se convierten incluso en cohabitaciones en el mismo hogar. Intercambios informales entre relaciones vecinales no familiares, que aparecen, como decíamos antes, muy mezcladas con las anteriores, pueden ser redes de personas amigas, identificadas con la familia, como antes decíamos, es que esta es mi familia, eso aparece mucho en embajadores, eso aparece mucho en espacios donde hay más innovación urbana, podríamos decir, ¿no? Y personas que se ven atraídas por esa nueva idea de barrio. En el vídeo que hacemos sobre embajadores, pues aparece alguien que le entrevistan que dice esto, ¿no? Yo me he ido a este barrio porque lo que quiero es tener estas redes de amigos, de personas que nos ayudamos, grupos de consumo, grupos de banco de tiempo. No sé si podré seguir porque los precios siguen subiendo, pero esa es mi familia. Esta es una referencia bastante fuerte y a veces puede darse el caso que el ámbito de relación sea algo más secundario que primario. Aquí diferentes grados hemos visto según el nivel de informalización o informalidad de las relaciones, según el nivel de conocimiento más primario o más secundario, en un continuum más que en una ruptura, y luego también según el ámbito espacial en que se producen. El hogar, evidentemente, por excelencia. Pero cada vez más vemos como el hogar no está solo, el hogar está incrustado, como se suele decir, en una serie de espacios más amplios que han sido, como bien se ha dicho esta mañana, mucho menos considerados. Hay una primera aproximación a estas cuestiones que centra todo el interés en los hogares, que fue fundamental,
Pero es cierto que después de los hogares pues hay otros espacios que ahora necesitan ser, y yo creo que ese es el momento en que se están estudiando más. Y luego tenemos esos intercambios en otras iniciativas comunitarias y sociales que abarcan incluso, como antes decía, hasta los servicios y equipamientos e infraestructuras sociales, y esta es un poco la clasificación de los intercambios de ayuda mutua que hemos hecho. Hemos trabajado con una parte cualitativa y una parte cuantitativa, hemos trabajado teniendo en cuenta también otras escalas y cómo impactan, porque sabemos que lo local está lo global, como nos recordaba Saskia Sassen, no podemos entender lo local como si fuera un mundo de localidades, de lugares, de hogares, no transformados por ese impacto de lo que son los sistemas nacionales, los sistemas autonómicos en nuestro caso, obviamente las cadenas globales, todo ello de cuidados, pues obviamente todos esos modelos junto con los relativos, en este caso sobre todo a la vivienda, al género, al trabajo, pues son fundamentales en esa reestructuración y hemos tratado de tenerlos en cuenta. Solamente algo muy rápido, como veis, os lo citaba antes, esta es la encuesta última que tenemos, lamentablemente muy pasada, la verdad, muy antigua, pero bueno, prácticamente 20% de la gente prefiere vivir cerca de la familia o cerca de amigos. Cuando vemos el número de años de residencia en la vivienda en la ciudad de Madrid, 25 años, 84 como media, y un 52% de la gente lleva también viviendo mucho más tiempo ahí. Solo un 1,79 lleva viviendo menos de un año en el mismo lugar. En cuanto a la antigüedad de la vivienda, según el régimen de tenencia, claro, hay una relación directa entre la propiedad y el alquiler. A más alquiler, menos tiempo viviendo en la casa, que es la línea amarilla. A más propiedad, la azul y la morada, ya comprada, pagada, etcétera, pues nos encontramos con 40 años o más como bastante normal. Es decir, cuando preguntas, lo sabéis todas y todos en los barrios, la gente te suele decir, yo me quedaré aquí hasta que me muera, o sea, se da, casi ni se comenta, se da por supuesto. Antigüedad de viviendo, en cuanto a la nacionalidad, pues efectivamente nos encontramos con más presencia de esta antigüedad en el caso de los integrantes del mismo hogar, que son de la misma nacionalidad, y menos en el caso de los nacidos fuera de España. En cuanto al régimen de tenencia, este es un dato del CES, como veis, esto es sabido, el contexto español es un contexto de, en lo gris, la vivienda en propiedad, 76% prácticamente, ha disminuido, pero sigue siendo brutal. En cuanto al régimen por edades, parece bastante claro, es decir, a más edad, más propiedad de la vivienda, y la propiedad suele ir ligada a la permanencia. Una vez que la propiedad se produce, pues para aquel afortunado o afortunada que pueda hacerlo, aunque contraiga una deuda de por vida, pues eso ya normalmente ata al territorio, ¿no? Y en cuanto, ya sabéis, al peso de la vivienda en alquiler, pues es lo contrario. España está al final aquí en el naranjito, es decir, pues lógicamente el peso de la vivienda en alquiler en España es, pues me parece, el tercer país por la cola en el caso nuestro. En cuanto a la localización del anterior, esto yo creo que es relevante, el anterior hogar en Madrid, pues es también una cifra muy contundente. Es decir, el 72% de la gente nacida en España vive o en el mismo barrio o en el mismo distrito o en un distrito adyacente. Solo el 28,1% se ha ido a un distrito lejano. Pero si lo hacemos entre la población extranjera, pues incluso la cifra es más alta, lo cual seguramente se deba que, como sabéis, para las personas también migrantes, tener redes cerca es tu único también vía de soporte, vía de apoyo, y por tanto funciona el concepto también de territorio como refugio, que ya habíamos visto en otras publicaciones. En cuanto a los desplazamientos, y este es un dato de José Ariza, pues nos encontramos como a mayor distancia, menor, digamos, proporción de desplazamientos. El gran porcentaje de los desplazamientos acontece sobre todo, como veis, la línea 1, entre desplazamientos cercanos, los desplazamientos residenciales. Y si vamos a la relación del índice de vulnerabilidad con el índice de movilidad cotidiana por cuidados y ocio dentro del barrio, pues nos encontramos que a mayor vulnerabilidad, pues menor nivel de renta, nos encontramos con más permanencia de la movilidad cotidiana dentro del barrio, lo cual se extremó en el caso de la pandemia y en buena medida se quedó con nosotros y ha permanecido, al menos, todavía no tenemos, a lo mejor sacamos unos datos recientes y todo esto ha cambiado muchísimo, pero no tiene pinta. En definitiva, nos encontramos con que las personas se desplazan por lo general a los mismos barrios en la movilidad residencial cotidiana. Cuando hay desplazamientos se hacen en barrios relativamente próximos.
tienden a mudarse a barrios que ya conocen y sobre todo se trasladan a barrios próximos al suyo, todo lo cual obviamente puede verse muy transformado por los procesos intensísimos de gentrificación que estamos viviendo, pero sabéis que esto tiene cierta permanencia también en el tiempo, porque justamente, aunque haya a tu alrededor un proceso de gentrificación, la vivienda en propiedad se mantiene, ¿no? Bueno, todo esto son elementos que nos recuerdan que, bueno, para recordarlo otra vez de nuevo, hemos trabajado el concepto de esta localización o territorialización a partir de la idea de arraigo, que la hemos utilizado como indicador, la inmovilidad residencial, vuelvo a repetirlo, o la movilidad en espacios cercanos, y un segundo indicador que sería la movilidad no laboral cotidiana también en espacios cercanos, que nos parecía una definición, por decirlo así, relativamente concreta. Hemos utilizado mucho los trabajos de otras personas, antes he citado el de Marius Domínguez, aquí también vuelve a estar citado, también los de Bupazzi, que dirigió Marta Domínguez, los del Grupo de Granada, de Isa Palomeras y Ricardo Duque Calvache y otros, ya he citado antes, los de Araceli y todo el grupo que ha trabajado, Revilla, sobre esto, el trabajo de Comunes y demás. Nada, como no tengo tiempo, pues nada, simplemente ahora venía la parte cualitativa, que veáis los intercambios informales y teníamos algunos ¿cómo se llama?, ya cogiendo verbatins respecto de este tipo de intercambios informales, donde aparece la idea así muy rápida: me he criado toda la vida con mi abuela, seguimos yendo donde nuestra madre, esto está, vamos, las madres los domingos no paran. No es que seamos tres, cuando uno está malo ayuda al otro, esto aparece continuamente, es decir, esta idea de estamos cerca y hay una ayuda mutua. Luego dicen, aquí los hijos viven muy cerca, porque son ancianos que tampoco pueden tener una persona contratada 24 horas al día en una casa como interna. Yo creo que todas tenemos al menos un hijo que vive cerca, que está viviendo cerca. Esto se ha hecho dentro de la misma familia. Me he criado toda la vida con mi abuela, mis tíos y mis primos, que viven en entrevías de toda la vida. Esta referencia, y voy para el otro lado, de toda la vida es muy común. Y bueno, pues también yo conozco varias familias que se ayudan entre ellas. También se habla de cómo, obviamente, el impacto de la gentrificación aquí está siendo brutal, pero como digo, aparece más en el caso de determinados barrios. En los barrios céntricos de Madrid, en Bellasvistas, Tetuán, y en Lavapiés, comparativamente mucho más que en el exterior, porque es donde se está produciendo el gran proceso de turistificación y otras. En cualquier caso, se habla también para las personas migrantes. Yo conozco varias familias que se cuidan entre ellas, que viven cerca. Muchas de estas familias, luego el tema de los reagrupamientos, se ha dicho antes, la COVID impactó decisivamente, pero ojo, no solo. Conozco muchas familias que se han vuelto y dicen, no solo por el confinamiento, sino por algún tema económico. Se vuelve con los abuelos. Incluso, como dice una abuela, abuelo, es que continuamente tengo hijos que se separan y vienen a mi casa, el problema es que se va una y vuelve con tres. Entonces, aparece esta idea de redes familiares sobrecargadas, tensionadas al máximo y aparecen continuamente en el discurso, como digo, mezcladas con los intercambios a otras escalas, comunitarias o incluso de los servicios públicos, conformando un poliédrico y complejo entramado relacional que aparece continuamente mencionado, ¿no? Somos amigas y amigos, somos como familia, lo que antes decíamos, agrupamientos familiares que no son estrictamente familiares, o lo que antes decía, la ayuda remunerada. Tengo una señora que me viene los sábados, una niña viene a darle clase a mi hija, que también vive aquí, le pagas media hora a tu vecina, etcétera. La ayuda a domicilio, pues como antes decía, como una cosa muy excepcional. Y en cuanto a las infraestructuras y servicios, también muy visualizadas, como centrales, por ejemplo, muy visualizadas, como antes decía, fundamentalmente el tema de grupos de consumo, cuestiones de este tipo de innovación social y luego muchos colegios. No tenemos tiempo, pero hemos hecho también un estudio, una cartografía de iniciativas comunitarias en Madrid y bueno, pues nos sale cómo las iniciativas en materia de cuidados y de trabajo son las que representan el 30 y pico %, después las de ocio, cultura, luego de participación social y política. Y bueno, lo dejo aquí, aparece como un entramado muy complejo. Estas son un poco lo que serían la dedicación temática por barrios de estas. Y luego es interesante, ya para acabar, cuando vemos las iniciativas comunitarias, que para ello hemos utilizado fuentes que nos han dado diferentes instituciones, entre ellas la FRAM, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, etcétera.
Es interesante que, por lo que hace al ámbito territorial de esas iniciativas comunitarias, como veis, el 60% prácticamente tiene un ámbito barrial. Las hay también que tienen otra serie de ámbitos e incluso que se superponen, por ejemplo, como algunas de embajadores o de bellas que trabajan con personas migrantes y que superponen la escala barrial con la escala transnacional de las familias que quedaron allí, pero la escala barrial sigue siendo sin duda la permanente en ese tipo de iniciativas. Y bueno, muchas gracias y espero que os haya interesado y que quedaremos abiertos a más relaciones. Pues muchas gracias, Margarita. Vamos a, por ajustar los tiempos, yo creo que pasamos del periodo de intervenciones y pasamos directamente a que presente su presentación Ismael Blanco y posponemos el debate para ver si nos da tiempo al final algo. Muchas gracias. Mientras va copiando la presentación Ismael, voy a hacer una breve presentación, aunque creo que es conocido por la mayoría de los presentes. Ismael es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona, director del IGOP, que es el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas también de la Autónoma, y, a pesar de su juventud, catedrático del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Autónoma. Investigando un poco más, he visto que ha sido investigador con una Ramón y Cajal y con una, a ver si lo digo bien, Beatriz de Pinós en la Universidad de Montfort, un buen sitio, Leicester, para estar. Y sobre todo, yo creo que a mí me da mucha envidia ese ecosistema de investigación en torno al IGOP, el IRMB, el Instituto Metrópolis, que yo he conocido relativamente poco, pero las veces que he estado allí siempre me he sentido muy estimulado por la labor de pues, Ricard Gomá, Oriol Nelo o gente un poco más de mi edad, como Fernando Antón o Margaleón. O sea, tenéis un elenco de investigadores muy interesantes, muy próximos. Entonces, sin más, le cedo la palabra para que diga cosas mucho más interesantes de las que os pueda contar yo. No, seguro que no. Muchas gracias por la invitación a esta jornada. Voy a tratar de acortar un poco la presentación para que haya espacio para el debate. Yo creo que hay un diálogo muy interesante entre el proyecto Comures y la línea de investigación que hemos desarrollado y ojalá haya ese espacio para hacer ese intercambio después, ¿no? Bueno, como ahora se comentaba, venimos a presentar una línea de investigación que hemos desarrollado en el marco de este ecosistema, configurado básicamente por 3 instituciones, el IGOP liderando la línea de investigación en cuestión, pero también ha tenido una participación muy importante un grupo de investigación llamado GURP del Departamento de Geografía, liderado por Oriol Nelo, y ahora se llama Instituto Metrópolis, el antiguo Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, dirigido por Ricard Gomá. Entonces, es en el marco de este ecosistema, utilizo tu expresión, de investigación que hemos desarrollado pues toda esta línea de trabajo que tiene ya prácticamente 10 años de historia. Se inició en 2013 con un proyecto llamado Barrios y Crisis y ha tenido continuidad después con otros estudios. Es una línea de trabajo que se plantea básicamente 2 preguntas. Son las 2 preguntas fundamentales que nos hacemos. La primera, sobre los impactos de las 2 últimas grandes crisis, gran recesión, que se inicia en 2008, la de la pandemia de la COVID-19, en las dinámicas de segregación y vulnerabilidad urbana. Por lo tanto, hay una preocupación por entender cómo las desigualdades sociales se reflejan en el territorio, en el espacio urbano, pero también cómo las propias desigualdades territoriales contribuyen a reproducir y agravar las desigualdades sociales.
Y, por supuesto, también una preocupación por entender cómo estas últimas grandes crisis impactan de forma desproporcionada en los territorios de mayor vulnerabilidad social. La segunda pregunta que nos planteamos hace referencia a las capacidades locales de respuesta frente a esas situaciones de crisis y de emergencia social. Esas capacidades locales de respuesta se construyen en buena medida a partir de la actuación de los poderes públicos, de las administraciones públicas en el territorio, ¿no? Pero también dependen en buena medida de las capacidades colectivas de la ciudadanía, de la acción colectiva de la ciudadanía, ¿no? Es esa, desde la perspectiva de la que hablamos, que creo que es distinta, pero es complementaria, sin duda, con la perspectiva de los cuidados con la que habéis trabajado vosotros. Por lo tanto, nos interesa desde esta segunda pregunta entender cuáles son las capacidades endógenas de los territorios, barrios, municipios, para hacer frente a estas situaciones de crisis. Nos interesa entender cuáles son los desequilibrios territoriales en las capacidades de respuesta y también el tipo de actuaciones que se pueden llevar a cabo para compensar esos desequilibrios territoriales en las capacidades de respuesta. La mirada que proponemos es una mirada hacia el pasado, hacia lo que ha pasado en estas dos últimas crisis, pero también es una mirada hacia futuro, ¿no? Porque, en definitiva, antes se ha dicho, estamos en un contexto de crisis recurrentes, ¿verdad? Marius, crisis recurrentes, sistémicas, profundas, ¿no? Y, por lo tanto, la comprensión de estos elementos creo que hoy es crucial, teniendo en cuenta que vendrán otras crisis, ¿no? Por ejemplo, aquellas vinculadas a la emergencia climática, ¿no? ¿Cuál es la capacidad local de respuesta frente a esas crisis? Creo que es una cuestión fundamental que hoy nos tenemos que hacer desde distintas disciplinas de las ciencias sociales, ¿no? Bueno, ¿qué resultados arrojan, por lo tanto, las investigaciones que hemos hecho sobre estos temas y qué lecciones se pueden extraer de ellas? Este será el objeto de mi presentación. Muy brevemente, en relación con dinámicas de desigualdad y de segregación urbana, la primera observación que hacemos a partir de nuestros análisis, lo iréis viendo a lo largo de mi explicación, es un análisis también muy basado en métodos mixtos, donde combinamos elementos de análisis cartográfico, análisis estadístico, estudios de caso cualitativos, muy en la línea también de lo que habéis hecho en Comures. Pues la primera observación que hacemos, digo, en relación a esta cuestión de las dinámicas de segregación urbana, es que en términos comparativos con otras ciudades de la Europa continental y del norte, y aunque parezca paradójico, tenemos en términos comparativos más desigualdad social, si lo comparamos, por ejemplo, a través de indicadores como el coeficiente de Gini, pero en cambio tenemos menor segregación residencial, ¿no? Y, por lo tanto, el punto de partida es el de ciudades donde hay más mixtura, más mezcla social, que en la que se da en otros países de la Europa continental o de la Europa del Norte, ¿no? Las razones de esto, pues las podríamos discutir aquí extensamente, pero ahondando un poco más en la paradoja, quizá la debilidad del parque de vivienda pública es uno de los posibles factores explicativos, porque uno de los grandes factores de segregación residencial en estas otras ciudades, en países con estados del bienestar más desarrollados y con sistemas de vivienda pública más potentes, ha sido precisamente la construcción de vivienda pública en las periferias urbanas, ¿no? Las Valliers, por ejemplo, en Francia. Segunda observación es que, a pesar de que tenemos niveles comparativamente más bajos de segregación residencial, la segregación urbana, ya veis que estoy hablando de segregación urbana en tanto que la tendencia de distintos grupos sociales a separarse en el espacio urbano, ¿no? En función básicamente de su nivel de renta, ¿no? Y por lo tanto la segregación urbana nos habla de la expresión territorial de la desigualdad social. Pues bien, esa segregación urbana ha aumentado significativamente a lo largo de las últimas décadas.
Al crecimiento de la desigualdad social que muchos estudios han observado, también le acompaña un crecimiento de la segregación residencial, ¿no? Por lo tanto, tenemos más territorios en los extremos de la estructura socioespacial y menos territorios y menos población en las partes intermedias, ¿no? Lo que es lo mismo, se han agravado las desigualdades socioespaciales, las fracturas generadas o agravadas por las últimas grandes crisis tienen sin duda un fuerte rostro espacial o territorial. En tercer lugar, ese crecimiento de la segregación urbana, debemos no olvidarlo, se produce no solo por abajo entre la población de rentas más bajas, sino que se produce también por arriba, entre la población de rentas altas. Y, de hecho, el crecimiento de la segregación es en los últimos 20 o 30 años más intenso, más profundo entre la segregación, entre la población de rentas altas que entre la población de rentas bajas. Si queremos ver guetos, seguramente tendremos que ir a los barrios de rentas altas, que están mucho más segregados residencialmente, espacialmente, y son mucho más homogéneos socialmente que los barrios populares. Y eso, digo, conviene no olvidarlo, porque a menudo cuando hablamos de segregación tendemos a poner mucho el foco y a problematizar la segregación, si me permitís decirlo así, de los pobres, ¿no? Y en cambio naturalizamos la autosegregación de los ricos y no la discutimos, cuando creo que tiene implicaciones evidentes, como ahora diré, desde distintos puntos de vista. Otra observación importante de los estudios que hemos hecho en estos años es que la segregación hoy ha dado un salto de escala. Tiene una escala fundamentalmente metropolitana, de tal forma que las desigualdades entre barrios, que son muy significativas, sobre todo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, existen, por lo tanto, pero a esas desigualdades entre barrios hay que sumarles también las desigualdades y las fracturas entre municipios, también, entre municipios metropolitanos, ¿no? Lo cual, como veremos ahora mismo, tiene consecuencias distributivas importantes, porque implica la especialización de ciertos municipios en la acogida de población de rentas muy altas, ¿no? Y esos son municipios que tienen una base fiscal más fuerte y, por lo tanto, más capacidad de prestar servicios de calidad a una población que, en cambio, tiene más necesidad social, menor necesidad social. Por arriba. Vuestros Pozuelos de Alcorcón, Alcobendas, ¿no? Nuestros Sant Cugats, Matadaperas, Tallars, etcétera, ¿no? Y, en cambio, por el otro lado, en el otro extremo, tenemos cada vez más municipios que concentran población de rentas muy bajas, con muchas necesidades sociales, pero con menos capacidad institucional de prestar servicios de calidad para atender a las necesidades de su población. Pues en nuestros casos, pues Ripollet, Sant Adrià del Besòs, Cornellà, etcétera, etcétera. Es un fenómeno, por lo tanto, cada vez más de escala metropolitana. Y también observamos en algunos trabajos que hemos realizado, o constatamos en algunos trabajos que hemos realizado en los últimos años, que la segregación tiene un carácter multidimensional y acumulativo, como digo aquí, porque evidentemente tiene una expresión residencial. Antes me he referido a ello cuando definía la segregación urbana como la tendencia de distintos grupos sociales a separarse residencialmente, ¿no? En distintas partes de la ciudad y en distintas áreas de la metrópolis en función de su nivel de renta, pero a esa segregación residencial se le suman otras formas de segregación, por ejemplo, en el ámbito educativo, no solo escolar, por cierto, sino también en el ámbito educativo extraescolar, la segregación en el ámbito de la salud, la segregación en el ámbito de la cultura y del ocio, en el ámbito de las redes alimentarias y así un largo etcétera, ¿no? Lo que tratamos de sostener precisamente en nuestros últimos trabajos, en este libro concretamente que coordinamos con Ricard Gomà, Vidas segregadas, y publicado recientemente, es que vivimos en sociedades
no solo cada vez más desiguales, sino también cada vez más segregadas, y que hay una profunda interrelación entre desigualdad y segregación, a pesar de que son dos fenómenos que creo que deben analizarse en tanto que fenómenos distintos. Ese crecimiento de la segregación social creo que conlleva un doble desafío. El primero es el debilitamiento de los vínculos de fraternidad. Nos gusta este concepto, a menudo olvidado, ¿no? Se ha hablado mucho de libertad y de igualdad y se ha olvidado el concepto, yo creo, fundamental de la fraternidad entre grupos sociales diversos, ¿no? Estoy hablando, por lo tanto, y luego me referiré a ello, de la necesidad de poner el acento en las relaciones sociales, no solo entre iguales, sino también entre diversos, ¿verdad? La clásica distinción, por ejemplo, que popularizó en el ámbito de la ciencia política Putnam, ¿no? Entre el capital social bonding y bridging, ¿no? El bonding, el que refuerza vínculos entre iguales, el bridging, el que tiende puentes entre diversos, ¿no? Las dinámicas de individualización, esto se ha dicho mucho, debilitan los vínculos sociales. Las dinámicas de segregación lo que hacen es que nuestros vínculos sociales cada vez más se producen entre iguales, y por lo tanto se debilitan los vínculos entre diversos, ¿no? El otro desafío que plantea ese crecimiento de la segregación social, desde nuestro punto de vista, es el de la injusticia distributiva, ¿no? Porque implica, ya lo he apuntado antes, una concentración territorial de la población más vulnerable, donde hay menos recursos para hacer frente a las situaciones de necesidad social, ¿no? Si lo vemos, por ejemplo, desde el punto de vista que estaba comentando antes, de las desigualdades en las capacidades institucionales locales, yo creo que esta es una realidad, la que voy a describir ahora para la región metropolitana de Barcelona, que seguramente tiene eco también aquí en Madrid, ¿no? Llamar solo la atención sobre los datos que hay dentro del círculo en rojo, y concretamente sobre las dos primeras líneas, ¿no? Lo que nos dicen estos datos es que el 90% de la población que vive en las secciones censales más vulnerables de la región metropolitana de Barcelona se ubica en municipios cuya capacidad de gasto público per cápita está por debajo de la media, en los municipios del primer y segundo cuartil en la distribución de recursos per cápita. Por lo tanto, la población más vulnerable y los barrios más vulnerables se concentran de forma muy desproporcionada justamente en el ámbito de aquellos municipios que tienen menos recursos institucionales para hacer frente a esas realidades, ¿no? En trabajos cualitativos, pues los trabajadores, trabajadoras de servicios sociales de ayuntamientos como Sant Adrià del Besòs o como Ripollet o como Cornellà, etcétera, o Santa Coloma de Gramenet, te dicen vamos desbordados, no llegamos. Y esa, por cierto, es una realidad. Creemos que hay que analizar esos fenómenos justamente desde la perspectiva metropolitana, porque es una realidad a lo mejor que no es tan vivida dentro de las grandes ciudades, ¿no? Decía Maragall que una de las grandes ventajas de gobernar una ciudad como Barcelona es que uno puede sacar recursos de Pedralbes, de la zona alta de la ciudad, y reinvertirlos en Ciutat Meridiana, ¿no? En los barrios de rentas más bajas. Esos grandes municipios no solo tienen muchos más recursos per cápita, por muchas razones, sino que además tienen una realidad socioespacial diversa y eso les permite hacer políticas redistributivas en su interior, cosa que municipios metropolitanos como por ejemplo Santa Coloma de Gramenet pues no pueden hacerlo, ¿no? Por lo tanto, las fracturas territoriales toman cada vez más un carácter intermunicipal y eso exige soluciones a escala regional y metropolitana.
¿no? Aquí hay un debate, por ejemplo, pendiente, fundamental, yo creo, que es el debate sobre la financiación municipal y sobre cómo incorporar todos estos criterios de desigualdad socioespacial en la distribución de recursos entre municipios. Sin embargo, lo que nuestras investigaciones también nos enseñan en estos últimos años, ¿no? Y en la línea un poco de lo que creo que habéis observado en Comures, es que las capacidades de respuesta local no dependen solo de la actuación de los poderes públicos. Cuidado, sí que dependen en muy buena medida de la actuación de los poderes públicos y, por lo tanto, no podemos obviar el debate sobre esas capacidades institucionales de respuesta, ¿eh? Pero no solo dependen de la actuación de los poderes públicos esas capacidades locales de respuesta, sino que también dependen de la capacidad de acción colectiva de la ciudadanía en sus múltiples lógicas y expresiones. Nosotros en nuestras investigaciones hablamos sobre todo de acción colectiva y por lo tanto hay un cierto sesgo en nuestra mirada que en todo caso creo que puede complementar la mirada extremadamente interesante que desde vuestras investigaciones ofrecéis, ¿no? A partir del estudio de los cuidados, en esas redes informales, etc. Cuando hablamos de las múltiples lógicas y expresiones de la acción colectiva, nos estamos fijando, por ejemplo, en la acción colectiva de carácter contencioso, de protesta, de denuncia, de reivindicación frente a recortes en derechos políticos y sociales, frente a injusticias socioespaciales, ¿no? Por ejemplo, las luchas por la vivienda, por el derecho a la vivienda, de la plataforma de afectadas por la hipoteca, de los sindicatos de inquilinas, las mareas ciudadanas, etc. Hablamos también de la acción colectiva solidaria, que tiene un carácter, si queréis, más asistencial y no por ello menos importante, por cierto. Aquí habría que poner como ejemplo, y sobre todo habría que destacar el papel del llamado tercer sector social, de carácter más institucional, grandes organizaciones del tercer sector social, pues como Cáritas, como Cruz Roja, ¿no? Otras organizaciones no necesariamente tan grandes que desempeñan un papel importante de atención social a los colectivos más vulnerables y que también contribuyen, ¿no? a generar capacidades de respuesta en contextos de crisis, como se ha demostrado, por ejemplo, en los años de la pandemia. Y, por último, ¿no? la acción colectiva de carácter cooperativo, ¿no? Basada en la cooperación social horizontal y el apoyo mutuo entre las personas como forma de satisfacción de necesidades compartidas, de necesidades colectivas, y como espacio también de construcción, de promoción de alternativas. Esa es la propuesta conceptual que nosotros hacemos. Esto incluye la acción colectiva de carácter cooperativo, incluye, pues, por ejemplo, redes informales de cuidados, sí, y de apoyo mutuo, pero también un sinfín de iniciativas más o menos formalizadas, como huertos comunitarios, centros sociales, cooperativas de consumo, mercados de intercambio, monedas sociales, bancos del tiempo, comedores sociales y un largo etcétera, ¿no? Nuestras investigaciones justamente han puesto el foco en este tipo de iniciativas sociales cooperativas, desde el enfoque de la innovación social, desde el enfoque del apoyo mutuo, partiendo de la premisa, por un lado, que este tipo de iniciativas constituyen uno de los elementos más innovadores de la acción colectiva de la ciudadanía en los últimos 15 años. Y partiendo de la hipótesis que este tipo de iniciativas pueden contribuir significativamente a la resiliencia de las comunidades en contextos de crisis y de emergencia social como los que hemos vivido en los últimos años. Sobre este tema hemos producido, como decía, distintos estudios, hemos manejado diferentes tipos de datos. Algunos de estos estudios pusieron su foco en la crisis del 2008, ¿no? Y las dinámicas de innovación social en aquel contexto. Otros estudios más recientes han puesto el foco en el papel de la ayuda mutua en el contexto de la pandemia de la COVID-19. Voy a intentar hacer un
un esfuerzo por sintetizar y por integrar los resultados de todos estos estudios, destacando lo que creo que son algunos de sus principales resultados, algunos de los cuales creo que van bastante en la línea de lo que estaba comentando Margarita ahora, ¿no? En primer lugar, son estudios que nos permiten constatar la proliferación, una eclosión, de hecho, de iniciativas cooperativas, autogestionarias, de ayuda mutua, con formas, contenidos y formatos distintos en las dos últimas grandes crisis, pero en todo caso basadas en lógicas similares y en aprendizajes de carácter acumulativo. Yo pienso que en parte la capacidad de respuesta sociocomunitaria frente a la crisis de la pandemia está vinculada a aprendizajes colectivos que hicimos durante la gran recesión, que está ahí en 2008. Se trata, en segundo lugar, de iniciativas espontáneas, innovadoras, que reflejan la gran capacidad de reacción social de la ciudadanía ante situaciones de crisis y de emergencia social, aunque también es cierto que a menudo, por los datos que tenemos, observamos que son iniciativas muy a menudo con un carácter temporal y efímero, como vimos con muchas de las iniciativas que surgieron durante los tiempos de la pandemia y que especialmente durante el confinamiento y que tuvieron a lo mejor unos meses de duración. Me estoy refiriendo a las iniciativas más formalizadas como grupos de ayuda mutua que después se disolvieron. Son iniciativas, en la línea también de lo que decía Margarita, de carácter micro, muy vinculadas a los territorios locales, ¿no? Nuestros datos coinciden plenamente con los que estaba exponiendo Margarita. 2/3 de las iniciativas de apoyo mutuo en España, de las que analizamos en el contexto de la pandemia, tienen un carácter de barrio y hasta el 23% tienen un carácter municipal, pero son iniciativas con un carácter muy local. Eso sí, interconectadas entre sí a través de plataformas de segundo nivel y de redes digitales. Son iniciativas con unos niveles significativos de autonomía con respecto a los poderes públicos, aunque con apoyos frecuentes por parte de las administraciones locales. En Barcelona, por ejemplo, el Servicio de Acción Comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona, a los pocos meses del estallido de la pandemia y observando la proliferación de grupos de ayuda mutua en la ciudad, impulsó una política de apoyo a estos grupos, de soporte a estos grupos de apoyo mutuo a través de los llamados casals comunitaris, que son equipamientos que dan cobijo a estos grupos, les ofrecen apoyo financiero, apoyo logístico, les permiten establecer relaciones entre ellos de cooperación y además también esos casals comunitarios juegan un papel muy importante en tanto que el lugar de encuentro entre estas iniciativas de apoyo mutuo y los servicios públicos de proximidad en el territorio, servicios sociales, centros de salud, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aunque nacen con esa vocación de autonomía, ¿no? y muchas veces con un carácter autogestionario, ahí es un espacio de intersección permanente con la actuación de los poderes públicos, al menos eso es así en el caso de Barcelona. Y, por último, son iniciativas que tienen un desarrollo desigual según los territorios. Sé que ahí con los resultados de Comures no coincidimos plenamente. Seguramente eso tiene que ver con el tipo de iniciativas en los que nos fijamos y a lo mejor con cuestiones metodológicas que podríamos contrastar, ¿no? Pero algunos de los resultados llamativos de nuestras investigaciones son que, por ejemplo, el 87% de las iniciativas de innovación social que analizamos en el contexto posterior a la crisis del 2008 se desarrollan en áreas de segregación no extrema, ¿no? En este mapa tenemos en rojo las áreas, las secciones censales más vulnerables. Lo que hemos hecho aquí en realidad es una superposición entre los mapas de la segregación urbana y los mapas de la innovación social, ¿no? Pues las manchas rojas son las áreas, los barrios más vulnerables,
Las verdes son los barrios más acomodados, que no es que haya más, sino que ocupan más territorio, ¿eh? Y los puntos azules pues son las iniciativas de innovación social. Bueno, la lectura que hacemos de este análisis es que las iniciativas de innovación social no surgen ni en un extremo ni en el otro mayoritariamente, ¿no? Sino que surgen en espacios intermedios, ¿no? Lo cual seguramente se puede explicar a partir de los conceptos de necesidad y capacidad, en tanto que los dos grandes factores explicativos de la acción colectiva. Quizá en las áreas verdes hay capacidad de acción colectiva, pero no hay necesidad de impulsar este tipo de iniciativas porque las necesidades que tengan ya las pueden satisfacer en el mercado o ya las pueden satisfacer gracias a unos servicios y equipamientos públicos de gran calidad. Y, en cambio, en las áreas más vulnerables quizás sí que hay una necesidad social para que surjan este tipo de iniciativas, pero a lo mejor se carece de ciertos recursos necesarios para emprender acciones colectivas de este tipo. Esa es una posible lectura que, en todo caso, podríamos contrastar ahora en el debate. De hecho, los resultados que nos arrojan nuestros análisis sobre iniciativas de apoyo mutuo en el contexto de la pandemia son bastante similares, ¿eh? El 44% de las iniciativas que identificamos en las grandes metrópolis en España, esto ya no hace referencia solo al caso de Barcelona, se desarrollan en las áreas que corresponden con el sexto, séptimo y octavo decil en la distribución de la renta de los hogares, ¿no? Y, en cambio, solo un 25% entre el primer y el tercer decil. En definitiva, ¿no? Este tipo de iniciativas no surgen de forma homogénea en el territorio ni necesariamente están más presentes en los barrios más vulnerables o en las áreas donde hay mayor vulnerabilidad social, sino más bien surgen allí donde hay más capacidades de acción colectiva. Por ejemplo, en barrios con tradición asociativa que acumulan un capital social importante, ¿no? Y, sin embargo, los estudios cualitativos que realizamos a partir del análisis de las trayectorias de cambio de los barrios, de las áreas urbanas más vulnerables, sobre todo en el contexto de la gran recesión, aquí nos dedicó el periódico de Cataluña una portada que siempre me recuerda, es siempre un titular que siempre me hace ilusión recordarlo, porque además desplazamos a Neymar como a... Si os fijáis, ¿no? Nosotros ocupamos el titular y Neymar baja como a una esquinita allí al lado del anuncio de Aqualimpia, ¿no? Pues como creo que resumieron muy bien desde el periódico, una de las conclusiones importantes de aquel estudio fue: los barrios organizados resisten mejor la crisis. Cuatro factores que creo que son fundamentales para explicar por qué algunos barrios resisten mejor que otros la crisis. Y me estoy refiriendo, por cierto, a barrios con indicadores socioeconómicos muy similares de partida. Por tanto, todos ellos barrios vulnerables, ¿no? Que experimentan los efectos de la crisis de una forma significativamente desigual en aquel contexto, ¿no? Aquellos que conocéis la realidad de Barcelona, pues no es lo mismo el impacto de la crisis en Bellvitge, en el Hospitalet, que en Ciutat Meridiana, en Barcelona, ¿no? Cuatro factores que creo que son claves para explicar esa capacidad de resistencia frente a los efectos de la crisis son, en primer lugar, la existencia de elementos de identidad, de autoestima comunitaria que generan cohesión de barrio. Eso fue muy importante, sobre todo en la crisis del 2008, porque allí donde esto no existía, de hecho, ya previamente al estallido de la crisis, hay mucha gente que en el contexto de la burbuja inmobiliaria abandona el barrio, Ciutat Meridiana. Entre 2001 y 2005, el porcentaje de población inmigrada en aquel barrio no llega al 5% a prácticamente un 40% del total de la población. O sea, un proceso de sustitución poblacional aceleradísimo que se produce en solo 5 años. ¿Por qué? Porque es un barrio donde la gente estaba harta de vivir en él. Y, por lo tanto, cuando encuentran la oportunidad en el contexto de la burbuja inmobiliaria, venden sus pisos.
que es algo similar, por cierto, a lo que ocurrió en la Valía francesa en el contexto de la descolonización. Los autóctonos abandonan el barrio, llega la población migrada, se concentra allí y la composición social del barrio cambia radicalmente, en este caso además en un plazo de tiempo muy corto. En segundo lugar, la existencia de vínculos comunitarios fuertes, pero también socialmente inclusivos. Esta segunda parte creo que es importante. Los vínculos de tipo bonding pueden llegar a ser hasta excluyentes, ¿no?, con los diferentes. Los vínculos socialmente inclusivos son aquellos que son capaces de afrontar y de gestionar y de incorporar positivamente la diversidad social. Son barrios también donde existe una tradición de cooperación público-comunitaria, de trabajo conjunto entre organizaciones sociales y comunitarias y las administraciones locales. Por lo tanto, no es solo acción comunitaria, es capacidad de articulación entre actores públicos y actores comunitarios en el territorio. Y por último, barrios donde ha habido unas políticas sostenidas de inversión pública que, entre otras cosas, resultan en una infraestructura social de calidad, para utilizar el término que mencionaba ahora Margarita. Eric Kleinenberg, en Palaces for the People, todos acabamos llegando aquí. Un libro tan sencillo en su planteamiento, es mucho mejor la tesis doctoral, y el libro que publicó como resultado de la tesis doctoral, donde ahonda justamente en el análisis de los impactos desiguales de la ola de calor en Chicago, en distintos barrios, con indicadores socioeconómicos muy similares, ¿no? Lo invitamos hace poco a dar una conferencia en Barcelona y nos explicaba que el hecho de que la oleada de calor tuviera impactos muy desiguales en distintos barrios de Chicago, esto era perfectamente esperable más concretamente que tuviera unos impactos mucho más negativos en los barrios más vulnerables que en los barrios de clase media y alta, ¿no? Que eso no podía motivar una investigación, porque nos llevaría a constatar lo obvio. Pero, en cambio, aquello sorprendente, paradójico y que, por lo tanto, motiva la investigación es que barrios con indicadores socioeconómicos muy similares entre los barrios más vulnerables tienen comportamientos muy distintos. Incluso hay algunos barrios vulnerables que obtienen mejores resultados que ciertos barrios de clase media. ¿Por qué? Bueno, él encuentra la respuesta en la infraestructura social. La infraestructura social, dice Kleinenberg, son aquellos espacios físicos y organizaciones que dan forma a la manera en que las personas interactúan entre sí. La infraestructura social no es el capital social, ¿no?, sino las condiciones físicas que determinan si el capital social se desarrolla. Cuando la infraestructura social es robusta, promueve el contacto, el apoyo mutuo y la colaboración. Cuando se encuentra degradada, inhibe la actividad social, dejando a las familias y a los individuos a su propia... desamparados, a su propia suerte. Bien, yo creo que ese es un elemento, me gusta que lo citéis ahora al final de la presentación y ojalá apunte hacia una posible línea de convergencia. Creo que efectivamente eso es un aspecto que vale la pena analizar. Una agenda de investigación más a futuro que nos gustaría desarrollar y en la que ojalá podamos coincidir en algún punto, para mí nos lleva, por ejemplo, a la necesidad de profundizar en el análisis del peso de la cooperación social y público-comunitaria como factores de resiliencia de las comunidades. Yo creo que necesitamos evidencia hard, que convenza a los más escépticos, que la cooperación social importa, que es un factor que efectivamente contribuye a obtener mejores resultados desde el punto de vista, por ejemplo, de la política social. Evidencia hard sobre esto. Entonces, lo cualitativo está muy bien, lo necesitamos, yo vengo de esta tradición totalmente, pero creo que necesitamos números que lo demuestren y que en ese sentido nos permitan interpelar a los decisores públicos.
por ejemplo, comparando pues, barrios con indicadores socioeconómicos similares y con resultados disimilares y tratando de correlacionar esa diferencia de resultados con indicadores relativos a tejido social. Necesitamos, en ese sentido también, identificar estrategias de política pública que permitan el scaling up y el scaling out, ¿no? El escalamiento hacia arriba y la réplica territorial de iniciativas sociales cooperativas. Ese tipo de iniciativas, debemos tenerlo en cuenta, no surgen siempre de forma espontánea en el territorio. Y como he dicho, a menudo no surgen más donde más necesidad social hay. Por lo tanto, deben haber políticas que las acompañen, las promuevan, las fortalezcan, ¿no? Y debemos pensar cuáles son esas estrategias que pueden contribuir al fomento de ese tipo de iniciativas y de prácticas de apoyo mutuo de cooperación social. En ese sentido, creo que es importante indagar sobre la importancia de la infraestructura social, en la línea de lo que dice Kleinenberg, como facilitadora de los vínculos sociales cooperativos en los barrios. Y, de nuevo, creo que aquí necesitamos también evidencia empírica, no solo cualitativa, también, sino también cuantitativa, del tipo que genera, por ejemplo, Kleinenberg en sus investigaciones sobre Chicago. Y, por último, analizar la distribución territorial, espacial de la infraestructura social como un determinante de la accesibilidad de los derechos sociales o como un determinante, si queréis llamarlo así, del derecho a la ciudad. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los centros de salud? ¿Dónde están las bibliotecas, los centros culturales, los espacios públicos de calidad, los parques urbanos, las infraestructuras de transporte público, etcétera, etcétera? Cómo se distribuyen socioespacialmente ese tipo de infraestructuras es importante, no solo desde el punto de vista de la capacidad de construcción de comunidades más cohesionadas, sino también desde el punto de vista del acceso a los derechos sociales. Bueno, pues eso es lo que os quería explicar. No sé si nos quedará mucho tiempo para el debate, pero espero que en todo caso tengamos un breve momento ahora para hablar y, si no, pues mucho espacio en los próximos meses para seguir comentando. Muchas gracias. Bueno, pues ahora los que queráis preguntarle cualquier cosa a Ismael, si hay más de una recogemos 2 o 3 y así intentamos reducir un poco los tiempos. ¿Alguien se anima? Andrés, confiaba en ti. Gracias, Ismael. Bien reencontrado, porque hemos trabajado mucho juntos y hacía tiempo que no coincidíamos, y la verdad es que esto es una buena lucha de esas formas de hacer que tenéis tan sabias en IGOP. Retomando un poco, yo estoy trabajando en esto, como por supuesto también, y estamos metidos un poco en líneas muy parecidas, como bien has mencionado. Me permito volver a una vieja conversación que creo que hemos tenido un montón de veces desde hace años, que es un poco los famosos colores políticos, ¿no? Tengo la sensación, igual también, creo que también lo he comentado antes con Mario, ¿no?, que cuando estamos hablando del entorno catalán en general y Barcelona en particular, hay una especie como de variable estructural en la que todo esto pertenece a no sé si es un ecosistema ideológico, pero sí una forma de entender la ciudad, el territorio y la sociedad, que no sufre tanto cuando hay grandes diferencias de color político en los gobiernos, ¿no? Sin embargo, si esto lo trasladamos a un contexto, yo no diría como el madrileño, sino como casi cualquier otro contexto peninsular, sea con excepción de Euskadi y algún otro aldea gala que haya por ahí, realmente hay una dependencia importante de la voluntad política, de los modelos de ciudad, de los modelos de gestión de lo público, que hacen que la mirada sobre la innovación social, la mirada sobre lo comunitario, pues sean muy distintas, ¿no? Y hay una tensión muy importante que lo hemos vivido en Madrid, por ejemplo, entre esa especie de quimera que nos pasó durante 4 años con el municipalismo y lo que había antes y lo que viene después y lo que parece que va a seguir viniendo, ¿no?
que hay una anulación sistemática porque se percibe como una amenaza político-ideológica muy fuerte a un modelo de ciudad neoliberal, del que no nos vamos a sacudir nunca. Por supuesto, Barcelona también funciona con una lógica de ciudad neoliberal, pero con otras cosas, ¿no? Entonces aquí hay una voluntad política importante de desmantelamiento de todo esto, ¿no? Y eso, la lectura que creo que se puede hacer y que es muy interesante, y precisamente en clave de esta agenda que has planteado tan interesante, es bueno, hay que demostrar esto con datos, pero por otro lado también es el papel casi de resiliencia y de resistencia que tiene el sector, la comunidad, la sociedad civil, de mantener estas estructuras, de trabajarlas, de desarrollarlas, frente a escenarios que van desde la confrontación directa desde arriba a lo más habitual, que es directamente el ignorarse, ¿no? Eso lo hemos visto en pandemia. Había un discurso muy fuerte en Madrid, que no sé si os habrá hecho eco allí, que hay un discurso claramente aporofóbico, de forma creciente, ya forma parte del discurso oficial, ¿no? El famoso, ante un informe de Cáritas sobre exclusión social demoledor y pobreza, es como, oye, yo no veo a los pobres, ¿dónde están, no? Esa ceguera institucional que creo que se convierte casi en un mainstream, ¿no? En muchos ámbitos administrativos e institucionales en España, bueno, creo que ahí hay un escenario muy importante de debate cuando hablamos de todas estas dimensiones de lo público y de lo social. Muchas gracias. Me permito volver a hablar porque sí que hay una cuestión que ha sido muy importante. Hay muchos puntos de convergencia, así que no voy a insistir en ellos porque ya los hemos repetido y son fundamentales. Hay otros de diferencia que también me interesan para ver estas diferencias. Creo que hemos trabajado con una noción distinta porque la base empírica es diferente. Es decir, en Comures hemos recurrido a registros que tenía la FRAM, que tenía el Ayuntamiento de Madrid, que de alguna forma son toda esa serie de entidades que ni siquiera dadas de alta como asociaciones, etcétera, con un carácter seguramente muy frágil y muy temporal e incluso puntual, se dan de alta en la FRAM o en el Ayuntamiento. Claro, las cifras que nos salen son muy distintas, porque en Madrid hablamos de 3.000 y hemos hecho una depuración con varias bases de datos, aunque tenemos que seguir trabajando ahí, y por eso nos interesa mucho para acabar de remodelarlo. Hablamos de 3.000 iniciativas, que son cifras muy distintas a aquellas, me parece, con las que soléis trabajar. Creo que en ese sentido estamos trabajando más en Comures con un concepto que tiene que ver más, como digo, con esas iniciativas autorreconocidas, por más que ni siquiera tengan un discurso, una, digamos, autoconciencia de estrategia colectiva, digamos, menos una narrativa frente a la crisis o una narrativa política, porque no es el caso. Estas últimas serían, en todo caso, un subconjunto de las primeras, pero no el conjunto más amplio. Y entonces yo creo que si al menos aparte de cómo esos estudios lo comparo con el planteamiento de Bossi, que me ha interesado mucho, y de Zamponi al respecto, creo que ellos trabajan más también con una clasificación, que no es la misma, pero similar a la vuestra, referida más, si lo creo entender bien, pero igual lo estoy entendiendo mal, a entidades, como digo, con un grado de formalización algo mayor, un grado de narrativa, de actores, de todo lo que en los, por ejemplo, estudios de movimientos sociales se relata en relación con esa acción colectiva, un cierto relato compartido, que no existen necesariamente, sino que son aquellas que ni siquiera teniendo el estatuto de asociación, que en este país para tenerlo también es otro pequeño milagro, acuden y se dan de alta en esos registros. Incluso pueden haber desaparecido. Entonces, tampoco nos sale que sean más numerosas en los barrios vulnerables, ¿eh? No nos sale eso. Nos sale que algo que puede ser convergente, y es que donde son muchas más es en embajadores, que tiene vulnerabilidad, pero no es el que tiene más vulnerabilidad. Y probablemente tenga que ver con que lo que sí que hay en embajadores, lavapiés hay, es, como tú bien has dicho, una densidad asociativa previa mayor. O sea, embajadores tiene instituciones clásicas, asociaciones de vecinos, etcétera, pero también tiene otras muchas nuevas y de alguna forma confluyen en el territorio. No siempre es que se mezclen, pero sí que es verdad que tampoco están en relaciones de absoluta tensión, sino, bueno, más bien de cierta segregación en cuanto a los colectivos y públicos a los que se dirigen y que atraviesan por esos lugares, pero de alguna forma entre las unas y las otras pues hace que embajadores se dispare en cuanto a iniciativas en relación con otros barrios. Las temáticas también son muy significativas. Por ejemplo, de cuidados y de trabajo doméstico son más en barrios periféricos
como Palomera Sureste, que serían, como bien sabéis, bueno, barrios más populares, podríamos decir, todavía menos tocados por la gentrificación, porque fueron viviendas que se entregaron en los 80 en la gran operación de remodelación madrileña última prácticamente que hubo de vivienda pública, y responden más al esquema de todas aquellas personas que se les dio esa vivienda, que están, yo creo, acabando de pagarla ahora, ¿no? Que algunos están desapareciendo por desaparición física, biológica, pero que si no es así, en general se han mantenido en ese territorio. Y entonces es un territorio más periférico donde el número de transeúntes es menor, y sobre todo lo que hay es una población muy fijada al territorio, donde han entrado algunos inmigrantes, pero mucho menos que en embajadores, y donde no vamos los domingos a tal, sino que en general es la población residente que existe. Mientras que embajadores, pues es un espacio, como le pasa cada vez más a Bellas Vistas, atractor de un montón de transeúntes que no logran vivir ahí porque ya no hay quien alquile la vivienda por lo caro que se ha convertido, aunque sean vulnerables, da igual, como pasa en el Raval, pero que van sistemáticamente o vamos para restaurantes o cafeterías, no sé cuántos, y donde también tienen sede muchas organizaciones de personas migrantes que se han mantenido ahí, por ejemplo, la de senegaleses está ahí, ¿no? Sigue estando en Lavapiés, y la tienda que se ha hecho, como en Barcelona, de manteros, está en Lavapiés. O sea, y eso coexiste con precios de 5.000 euros metro cuadrado la vivienda. Las dos cosas conviven. Entonces, sale más, como habéis dicho, creo que eso es convergente, pese a todo, en aquellos barrios donde hay más densidad previa. Y luego, en cuanto a materias, parece significativo que en embajadores, por ejemplo, lo que predomina son las iniciativas vinculadas a ocio y cultura y a participación social y política, y la de cuidados es menor a la que hay en Entrevías o en Palomeras Sureste, que son barrios en los que no haya participación social o política o ocio y cultura, pero probablemente en menor grado por todo lo que he explicado antes y haya más de cuidado. Así que no creo que sean tan distintas. Creo que simplemente estamos trabajando con bases de datos que en nuestro caso, como nos ha interesado intentar ver un poco todo ese conjunto, no solo los de innovación urbana, ¿no? Sino también todo revuelto, o sea, también las que existían previamente, las que, sobre la hipótesis de que se entreveran más, se entremezclan más a la hora de la verdad, o sea, haces un poquito de aquí, de allí, o sea, tiras de lo que puedes, y las que puedes son a veces iniciativas de banco de datos o de despensas, pero al mismo tiempo la asociación de vecinos que le conoces o la conoces, porque suele haber un señor o señora, señor, la verdad, en esos casos la mayor parte, que conoce a todo el mundo y los llama por su nombre, y entonces pues tiras un poco de las dos cosas, no son cosas incompatibles. Esto es un poco lo que nos salía. No sé si las demás personas queréis intervenir sobre esto de comunes. ¿Alguna intervención más? Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, porque ha sido para mí maravillosa, con un desarrollo lógico muy relacionado, como dice Margarita, con lo que hemos trabajado en Comures, y creo que todos y todas te lo agradecemos. Me parece muy interesante, y voy un poco en la línea, voy a fortalecer un poco lo que ha dicho Andrés. Me parece muy interesante el concepto de los equipamientos públicos a la hora de la acción colectiva, ¿no? Y de la participación en los barrios. Yo en mi tesis, con los datos de 2001-2011, efectivamente ya metía la variable equipamientos sanitarios, equipamientos verdes, ¿verdad? Equipamientos culturales y equipamientos deportivos, ¿verdad? Y salía por quintiles en barrios vulnerables de la ciudad de Madrid, en todos los barrios de Madrid, pero especialmente los vulnerables, no salía especial diferenciación en el número de equipamientos que hay. Es decir, Madrid es una ciudad que está bien equipada. Bien. Sí. Lo que sí quería comentar es que, en la línea de lo que comentaba Andrés, creo que es muy interesante tener en cuenta más el papel del número, sino de la gestión, porque muchas veces la gestión es realmente pésima, ¿no? Como puede ser caso, se me ocurre, 2014, 2015, Usera, un centro cultural maravilloso que tienen separado, por un lado, la asociación de vecinos y, por otro lado, pero físicamente, tú entrabas al centro cultural y hay un bedel o una persona encargada para la asociación de vecinos y una persona encargada por si vas a cosas del ayuntamiento. Esto es lo que te dicen al entrar, ¿no? Es decir, este tipo de gestión que dificulta el uso de la ciudadanía, ¿no? En su conjunto o a través de agrupaciones de los equipamientos públicos, creo que dificulta mucho el enraizado de este tipo de
iniciativa, ¿no? de participación. También por eso quería comentar un poco, por hacerlo ver, que efectivamente creo que es importante tener en cuenta ese discurso duro, como tú has comentado, ¿no? Esa potencia del dato, pero creo que también el entramado de cómo funcionan las cosas en una ciudad neoliberal, con unos gobiernos como los que tenemos, en este caso en Madrid, ¿no? Pues dice mucho. Y nada, agradecerte de nuevo la intervención porque estaba muy bien. Yo creo que contesta ya. Vale, contesto. En realidad son observaciones interesantísimas que, vaya, yo he tomado buena nota de ellas porque he aprendido mucho de las tres. Primero me interesaba más el dato, o sea, tenía solo el titular, ¿verdad? Algún día hablamos por teléfono, ¿verdad? Y me anunciaste, no tenemos los mismos resultados. Ya, ¿por qué será eso? Ahora estoy más tranquilo porque veo que no son tan diferentes. Efectivamente hay un sesgo, hay una diferencia en la mirada y en las bases de datos, ¿no? En las fuentes de información de que disponemos, ¿no? Nosotros somos muy conscientes en ese sentido que el trabajo que hemos hecho está hasta cierto punto sesgado, ¿no? Hacia ese tipo de iniciativas efectivamente más formalizadas, con una cierta presencia en las redes digitales, con un cierto discurso político, un cierto grado de organización, efectivamente, y que en ese sentido nuestro estudio no acaba de recoger bien la importancia de esas otras redes más de carácter informal, que operan tanto en el espacio de los hogares como en las relaciones vecinales, etcétera, que en cambio vuestro estudio sí que ilumina y que me parece extremadamente interesante. Bueno, efectivamente creo que hay aquí una cuestión relevante a analizar y se trata no solo de comparar cuántas iniciativas, sino efectivamente también con qué contenidos, con qué enfoques, ¿no? Y ahí las diferencias que comentáis en el caso de Madrid son muy interesantes. Creo que este tipo de análisis aún podríamos hacerlos con más profundidad a partir de las bases de datos de que disponemos y podríamos compararlos con los que vosotros los resultados que habéis obtenido. Bueno, en todo caso, tratando de responder, no respondo directamente a los comentarios de Andrés y de Pedro, pero sí hacer una reflexión que quizá complementa y a lo mejor liga las cosas que comentabais ahora. Para mí lo que quiero resaltar es la importancia de diferenciar entre la ciudad central y la ciudad metropolitana. Yo creo que esa es una cuestión muy importante. ¿Por qué creo que liga con las dos cosas? Primero porque, claro, sí es verdad, la orientación política e ideológica es muy importante y si a eso le añades, en el caso de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, un entramado social de movimientos, de organizaciones sociales muy denso, ¿no? Creo que es una característica importante de la ciudad, pues todo eso explicaría seguramente la aproximación particular que tiene Barcelona a estos temas, tanto de cohesión social como de apoyo a las organizaciones comunitarias, etcétera, ¿no? La singularidad de la que hablas de Barcelona es una singularidad sobre todo de la ciudad de Barcelona. Pero Barcelona sigue teniendo un desafío no bien resuelto, que es el de la gobernanza a escala metropolitana. Tenemos un área metropolitana de 35 o 36 municipios, Marius, que abarca 3,5 millones de habitantes, cuando en realidad la Barcelona metropolitana real es la de la región metropolitana de Barcelona, que son 5,5 millones, sin estructura institucional de gobernanza para el conjunto de la región y en un contexto de, como ya he explicado, de creciente segregación territorial y, por lo tanto, con muchas disparidades territoriales entre municipios. Entonces, Barcelona se puede permitir muchos lujos desde el punto de vista de la capacidad de hacer políticas urbanas y sociales muy innovadoras que los municipios de su entorno pues muy a menudo no pueden, simplemente porque hay una cuestión de capacidad institucional.
Barcelona aprobada bajo el gobierno de Barcelona en Comú, ¿no? Ha desplegado un plan de barrios que ha significado entre 2016 y 2024 una inversión acumulada de cerca de 300 millones de euros destinados a la rehabilitación, a la mejora de los barrios más vulnerables de la ciudad. 300 millones de euros, esto lo puede hacer Barcelona, la ciudad de Barcelona, pero para que exista un plan de barrios, pues eso es impensable para cualquier otro municipio y menos especialmente para los municipios que concentran los mayores niveles de vulnerabilidad urbana. Para que exista un plan equiparable tiene que haber una implicación tanto de estructuras de gobernanza metropolitana como del autonómica o hasta el gobierno de la nación, porque aquí políticas urbanas, ¿no? Tú sabes, ¿no?, la diferencia entre, por ejemplo, el contexto británico y el nuestro, ¿no? En el contexto británico se hacen políticas urbanas desde el gobierno central, ¿no? Aquí el gobierno central está ausente, ¿no? Porque hay esa confusión permanente entre lo urbano y lo local, ¿no? Bueno, pues desde lo local es muy difícil en contextos metropolitanos dar respuesta. Y conectando con lo que decía Pedro, cuando hemos presentado, nosotros tenemos, y ahora estaba rebuscando, pero no tengo aquí las transparencias, ya te pasaré en algún momento los datos. Cuando miramos distribución territorial de los equipamientos en la ciudad de Barcelona, nos sucede lo mismo que lo que tú observabas para Madrid. Sí, hay una dotación de equipamientos muy importante en todos los barrios de la ciudad, llegan a los barrios más vulnerables, etcétera, etcétera. Cuando amplías el foco y miras la escala metropolitana, hay desigualdades muy significativas en la dotación de equipamientos, de infraestructuras sociales de calidad. Tenemos una geobase de datos que ha elaborado el Instituto Metrópolis, espectacular, con más de 7.000 equipamientos de todo tipo, públicos y privados. Permite hacer todo tipo de análisis temáticos por niveles de administración, cruzarlos con datos de vulnerabilidad urbana, que muestra unas desigualdades distributivas muy importantes a escala metropolitana. Por lo tanto, lo que la ciudad quizá ha podido resolver internamente desde el punto de vista metropolitano, esto continúa pendiente, con niveles importantes de infradotación de equipamientos y de servicios de calidad en las áreas urbanas metropolitanas, en las áreas urbanas vulnerables periféricas a la capital, ¿no? Bueno, no sé, mucho que hablar y mucho que discutir, pero en todo caso, muchas gracias. ¿Alguna? ¿No? Bueno, pues sí. Rosa. No, yo solo muy brevemente. O sea que me parece una pasada los dos trabajos, los de Comures, y por supuesto lo que nos ha presentado Isma, pero a mí sí que nos salía algo muy parecido cuando trabajamos en Solivit, en el caso de Madrid, que es verdad que había más iniciativas de lo que nosotros considerábamos que era solidaridad en el contexto del COVID, en aquellos barrios donde había una sedimentación de prácticas sociales de cooperación y donde había pues asociaciones vecinales fuertes, etcétera, etcétera, que en otros barrios. Entonces, en ese sentido sí nos salía. Pero mi duda es metodológica, porque yo tengo muchos problemas para poder, y va un poco en la línea de Andrés, tenemos muchos problemas tanto en analizar desde un punto de vista hard, como tú dices, la capacidad institucional y también la capacidad de la acción colectiva. Porque ¿cuáles son los indicadores, teniendo en cuenta que tenemos unas variaciones longitudinales a lo largo del tiempo espectaculares, que no son solamente ideológicas, sino que tienen mucho que ver con que pues de repente una asociación desaparece, que era el motor, que una persona se va? Es decir, nos resulta metodológicamente muy difícil entender cuando algo está sedimentado, como para poder construir una batería de indicadores de capacidad institucional, que quizás sería un poco más fuerte, pero también nos presenta dificultades, porque al final se va un técnico, descolocan a un técnico de un sitio y desaparece una capacidad institucional, como decía Pedro, que puede estar el espacio, pero si no está la persona que lo dinamiza, se nos complica mucho. Entonces,
algo empíricamente fuerte, que nos permita introducir la perspectiva longitudinal y la variación, o sea, es que yo no lo consigo, vosotros seguro que sí. Y luego, otra cosa que... no, yo no lo consigo casi nunca, pero otra cosa que me parece importante es en ese análisis a futuro que vosotros habláis de la cooperación público-social, ¿no? Que ahí también encontramos muchísimas dificultades para nosotros registrar lo público-social, porque muta lo que nosotros conseguimos identificar como cooperación público-social, porque se había creado un poco lo que dice Andrés, ¿no? Se habían creado las condiciones de posibilidad para la cooperación público-social, en Madrid desaparecen y, sin embargo, encontramos algo que puede ser vestigios, ¿no? Es decir, del plan de renaturalización del río de Madrid, yo hoy cuando identifico el no a la tala veo una continuidad. Y en algunos momentos sí que hay podríamos hablar de cooperación público-social que vuelve a social-social, que supongo que en algún momento nos vamos a encontrar con una alianza público-social de escala europea, porque estoy segura que los europeos van a bajar y van a decir, ah, sí, sí, apoye, no, ya estamos en el Parlamento Europeo, ¿no? El no a la tala de Arganzuela. Entonces, yo creo que eso sí que nos lo da lo cualitativo, el análisis de las narrativas, el análisis de los actores, el análisis de las redes, pero desde un punto de vista hard, para decir dónde hay cooperación público-social o donde hay acción colectiva, resistimos mejor a la crisis, que sería un poco la hipótesis que vosotros planteáis al final, me resulta, coincidiendo totalmente con la hipótesis y con los datos que nosotros tenemos, el conseguir algo hard ahí nos parece un poco difícil. Pero no es una pregunta, es un lamento más que otra cosa. Menos mal que no es una pregunta. Creo que... Buenas, yo voy a hablar un poco, estoy como en el límite entre investigadora y activista comunitaria. Bueno, he trabajado con gente del IRMB, Sergio Porcel, en el área de Societat, y estoy aquí colaborando en Comures con investigación desde el ámbito de la geografía. Pero voy a hablar como tesorera de una AFA del Raval, ¿no? De una escuela que dentro de poco va a cumplir 150 años, una asociación de familias, AMPA, AFA, como quieran llamarle. Y dentro de los 6 años que he estado allí en el cargo de tesorera, ha habido diferentes acercamientos de distintos técnicos y técnicas del ayuntamiento como para ayudarnos, ¿no? La verdad es que ha sido pues una pérdida de tiempo por nuestra parte, de nuestro valioso tiempo de voluntaria, ¿no? Para entregar información de lo que hacemos, de donde necesitamos ayuda, pero finalmente nunca hemos tenido seguimiento. Cuando preguntamos después al ayuntamiento, oye, ¿qué pasó? No, cambiaron al técnico. No, ya este cargo no existe. No, ahora hay un cargo nuevo. Entonces, yo llevo 6 años de tesorera, tranquila, pero finalmente nunca hemos tenido como una continuidad por parte del ayuntamiento, que entendemos que han habido como iniciativas por hacer algo, pero no se han consolidado. Supongo que ahora con el nuevo gobierno, pues todo lo que había de esbozo de alguna iniciativa de algo, pues se borrará, no existirá, o habrá nuevos intentos de acercamiento, de darnos soporte, y no ocurre. Y luego también, por ejemplo, desde el ámbito también institucional, hemos visto que, por ejemplo, ahora el MACBA, el Museo de Arte Contemporáneo, que está enfrente de nuestra escuela, también ha cambiado de dirección y también tienen como iniciativas para hacernos partícipes del uso del espacio público, de sus instalaciones, pero también como que la institucionalidad actúa con unas normas, ¿no?, regidas a lo que dice la formalidad, la seguridad, el seguro de accidentes, ¿no?, para prestar un espacio de una sala de eventos, de lo que sea. Unos horarios también de funcionamiento de los técnicos municipales que no son los mismos que los de las personas que trabajamos en el voluntariado, que trabajamos después de nuestros horarios laborales, que es cuando ellos no están disponibles. Entonces,
Tal vez, no sé si en el instituto, en el IGOP, han hecho algún seguimiento de la efectividad de todos estos intentos de políticas o de acciones de relacionarse con los agentes sociales que son en definitiva los que pues activan la comunidad, la mantienen viva y que de repente sin salario pues permanecen más en el tiempo, ¿no? Hacemos como transiciones en paralelo, sabemos que, no sé, va a salir la presidenta, hay que integrar a una presidenta nueva, sigue tesorera, sigue secretaria y así. Pues dejo un poco esta experiencia así porque o sea, veo como que hay una separación, ¿no? Entre la práctica, la teoría y no llegamos como a enlazar quizás el indicador apropiado para ver la efectividad de todos estos recursos que se están en definitiva diluyendo. Eso. No sé si es tanta la separación entre la teoría y la práctica. En Barcelona, por ejemplo, existe una muy densa red de equipamientos públicos de gestión ciudadana, de gestión comunitaria, que creo que son un muy buen ejemplo de cooperación público-comunitaria con resultados muy positivos, tanto desde el punto de vista del equipamiento, de la calidad y de la eficiencia en la gestión del equipamiento, como desde el punto de vista de la oportunidad que ofrece para el entramado de asociaciones, de entidades en el territorio, ¿no? de apropiarse de un activo público, ¿no? El Ateneu Popular de Nou Barris, Can Batlló, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no? de cooperación público-comunitaria, por ejemplo, en la gestión de equipamientos de titularidad pública, ¿no? Yo creo que ese es un mundo, el que estás planteando, muy relevante en todo caso, porque efectivamente una cosa es afirmar de forma general la necesidad de la cooperación público-comunitaria, otra cosa es cómo sucede en la práctica esa relación, donde efectivamente hay choques y confrontaciones muy importantes de culturas organizativas, de trabajo y hasta de lógicas, ¿no? De razones distintas de ser, ¿no? Que son muy difíciles de conciliar, ¿no? Como los ejemplos que mencionaba sobre los horarios, por ejemplo, ¿no? Entre muchos otros. Es un mundo en sí mismo. Yo creo que es un tema sobre el que podríamos discutir mucho y creo que eso no niega la importancia de esos vínculos cooperativos entre tejido social y tejido institucional en territorio como un factor clave, yo creo, para que las comunidades funcionen. Esa relación, la densidad de esa y la calidad de esas relaciones, yo creo que es fundamental para que las comunidades funcionen. Pero podríamos discutirlo. Rosa, ¿sí? Sí. A Rosa me ha dicho que no era una pregunta. Era un comentario. Bueno, pues sin más ya cerramos para irnos a comer, que ya es hora. Y muchas gracias a todos por venir, sobre todo los que habéis aguantado hasta el final, estoicamente. Sí. Y nada, seguimos con el diálogo en la comida y más allá. Exacto. Muy bien. Hasta luego. Solamente no hay cierre, pero añadir que nos faltaba el agradecimiento a todas las personas ponentes que habéis venido, además, en un día lluvioso, y a todas las que habéis ayudado. Muchísimas gracias.